Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Azal Suba y Erkan Merik vuelven a estar en el centro de la conversación tras un inesperado gesto de apoyo familiar. ¿Crees que esto podría abrir la puerta a una reconciliación? Comenta abajo tu opinión. En las últimas horas, las redes sociales turcas han estallado con una noticia que nadie esperaba: la madre de Azal Suba fue vista saliendo de un restaurante en Estambul, donde se encontró, de manera aparentemente casual, con Erkan Merik. Sin embargo, lo que pareció una coincidencia, pronto se reveló como un encuentro planeado, lleno de tensión emocional, recuerdos compartidos y, sobre todo, un mensaje claro: para nosotros, Erkan siempre será parte de esta familia. Testigos que estaban en el lugar describen la escena como cálida pero también cargada de nostalgia. La madre de Azal, vestida elegantemente y con una sonrisa contenida, abrazó a Erkan con familiaridad. Luego de unos minutos de charla, ambos compartieron una cena breve y en voz baja. Al salir, una periodista les preguntó si había algún mensaje para Azal. La respuesta de la madre fue tan breve como impactante: ella sabe que el corazón no olvida. Azal Suba, que hasta ahora había mantenido absoluto silencio sobre Erkan tras su ruptura hace ya varios meses, fue consultada por medios al respecto. Aunque evitó dar declaraciones directas, subió una historia a su cuenta de Instagram con una frase que encendió todas las alarmas: a veces el destino te prueba con lo que más amas. ¿Crees que Azal se refiere a Erkan con esta frase? Comenta abajo tu teoría. Por su parte, Erkan Merik no tardó en pronunciarse. Aunque no dio nombres, en una entrevista reciente dijo: a veces, las familias entienden lo que los corazones se niegan a aceptar. Me siento agradecido por quienes nunca dejaron de creer en mí. Las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos internautas aseguran que la madre de Azal nunca aprobó del todo la separación y que, en más de una ocasión, intentó hablar con su hija para que reconsidere su decisión. Ella lo veía como un hijo. Decía que Erkan tenía un corazón noble y que sabía cuidar de Azal como nadie, reveló una fuente cercana. En foros de fans, los comentarios están divididos. Mientras algunos celebran la posibilidad de una reconciliación, otros creen que es un capítulo cerrado. Sin embargo, el gesto de la madre no deja de ser significativo. ¿Es posible que esté enviando un mensaje público no solo a su hija, sino también al propio Erkan? Durante los últimos meses, Erkan ha estado enfocado en nuevos proyectos, pero en ninguna entrevista ha dejado de mencionar lo importante que fue su relación con Azal. No hablo del pasado con tristeza. Todo lo que viví fue real, fue amor, declaró semanas atrás. Azal, en cambio, ha optado por una actitud mucho más reservada. Sus publicaciones han sido más crípticas, centradas en frases inspiradoras y momentos de su trabajo. Pero tras la cena de su madre con Erkan, algunos seguidores aseguran que su rostro luce diferente, tiene esa mirada que tenía cuando estaba enamorada, comentó una fan. Lo que más sorprendió a los seguidores fue la rapidez con la que estos gestos comenzaron a tener efecto en el entorno mediático. En menos de 24 horas, el nombre de Erkan Merik volvió a posicionarse en las tendencias, acompañado del de Azal Suba, como si el pasado se negara a desaparecer sin antes escribir un último capítulo. Un reconocido programa de televisión incluso dedicó un segmento especial a la historia de ambos, recordando sus momentos más emblemáticos, tanto en pantalla como fuera de ella. Las imágenes mostraban desde su primera aparición pública como pareja hasta su última alfombra roja antes de la ruptura. La locutora del programa concluyó el segmento con una frase que quedó resonando en redes: cuando una madre no suelta el lazo, tal vez es porque aún hay un nudo que espera desatarse. Esa misma noche, Azal fue vista saliendo de una cafetería en Nianta con su amiga y colega cercana, la actriz Melis Zayn. Las cámaras captaron un momento peculiar:
mientras subía al coche, Asal sonrió ante los periodistas y dijo en voz baja, todo llega a su tiempo y algunos regresos no necesitan permiso. ¿Fue una indirecta hacia Erkan? ¿O quizás hacia su madre? La frase no hizo más que alimentar la llama de quienes sueñan con verlos juntos otra vez. Horas después, Erkan publicó una foto en blanco y negro en su cuenta oficial. En la imagen, un cielo nublado y una figura solitaria observando el mar. Sin descripción, sin ubicación. Solo esa imagen. Los comentarios se dispararon. Estás esperando que ella regrese, eso huele a nostalgia pura, sabemos que aún la amas. Entre los comentarios destacó uno en particular, una cuenta verificada, que según algunos rumores pertenece al primo de Asal, escribió, el amor verdadero no necesita aplausos, solo valentía. Y aunque fue eliminado minutos después, miles de capturas circularon por internet. Mientras tanto, la madre de Asal fue abordada nuevamente por la prensa durante una visita a una fundación benéfica. Ante la pregunta de si deseaba que su hija volviera con Erkan, respondió con serenidad, no soy quien para decidir por su corazón. Pero a veces los caminos rectos se construyen después de curvas dolorosas. Este tipo de declaraciones, sutiles pero cargadas de intención, hacen pensar que la familia de Asal aún ve en Erkan a alguien con espacio reservado en sus vidas. Y no es para menos, muchas fuentes coinciden en que, durante la relación, él fue una figura constante, presente en celebraciones, reuniones íntimas e incluso en decisiones importantes que marcaron la vida profesional de Asal. Uno de los detalles más comentados por los fans es que Erkan acompañó a Asal cuando firmó su primer gran contrato internacional. En aquella época, fue visto apoyándola tras bambalinas y ayudándola a memorizar líneas. Él creía en ella más que nadie, recuerda una excompañera del set. Hoy, todo parece indicar que el universo vuelve a acercarlos, pero esta vez de forma más madura, menos impulsiva, más simbólica. Porque aunque no haya confirmaciones oficiales, los silencios de Asal, las miradas de Erkan y las palabras de su madre pintan un panorama donde la reconciliación no es solo una posibilidad, sino una herida abierta que aún late. ¿Será que el próximo paso lo dará Asal? ¿O esperará a que Erkan cruce de nuevo esa línea invisible que separa el pasado del futuro? Lo cierto es que, como dijo una vez un poeta turco, hay silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra. Y en este caso, todo parece indicar que el silencio entre ellos está a punto de romperse. Gracias por acompañarnos en esta historia que nos deja con el corazón latiendo fuerte. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like al video si te ha gustado. Hasta la próxima noticia impactante del mundo del corazón.